El Centro Cristiano Internacional presenta el mensaje de la semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Ese ciclo cierra hoy con el tema cuidar la paz mental. Qué importante es esto. Aunque les aclaro que me hicieron un par de preguntas por internet que me dejaron inquieto para hacer un tema más. Me preguntó una persona: pastor, gracias, me dice. Yo pasé al altar los 3 domingos que usted predicó. Y pastor, yo he sentido cómo se ha desencadenado mucha opresión en mi vida. Pero, me dice, ¿y qué hago cuando las obsesiones vuelvan a atacarme? Entonces dije yo, este es un buen tema. ¿Cómo mantener tu liberación? ¿Cómo mantener lo que Dios haya hecho contigo en tus pensamientos? Pero bueno, ahí vamos, domingo a domingo, según lo que Dios va diciendo. Nuestro tema hoy, cuidar la paz mental. Quiero comenzar tocando un texto que me parece abre muy bien la enseñanza. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y quiero hacerles notar de este texto lo que que procuren observar en el texto lo que nos toca a nosotros y lo que le toca a Dios. Porque no se puede uno, amados, pedir un milagro, pedir una obra de Dios en una actitud totalmente pasiva. No se puede. La parte de Dios usted no la puede hacer, yo no la puedo hacer. Pero la parte que a usted le toca a Dios no la quiere hacer, porque eso le toca a usted. Y entonces todos los milagros y todas las acciones de Dios en nuestras vidas son en esa contrarrelación, digamos, que Dios hace una parte y nosotros otra. Así es que leo el texto. Comienza con la parte que a nosotros toca. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión significa toda circunstancia, toda situación, en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Saben qué es esto? Es abrir la válvula. Usted y yo necesitamos abrir la válvula todos los días. Las cosas que nos inquietan, las cosas que nos aquejan, las cosas que nos perturban, las cosas que nos mortifican, necesitamos drenar eso. Esto no crea que es un concepto de espiritualidad necesariamente o solamente. Este es un concepto de salud mental. Porque si usted trata su inquietud, la inquietud está representada en esa frase, o representa en esa frase los procesos de ansiedad. Cuando se activa la ansiedad en las personas, no pueden dormir, están nerviosos, están inquietos todo el tiempo. Estos procesos de inquietud mental, anímica, espiritual, se tratan de esta manera. Se abre la válvula y usted comienza a drenar toda esa tensión, no importa de qué se trate, en toda ocasión, en toda circunstancia. Usted ora y usted ruega y usted presenta sus peticiones a Dios y le da gracias. Observé en el desarrollo del programa esta mañana personas viniendo a depositar sus peticiones de oración en estos 2 depósitos que hay en los extremos de plataforma. Yo le garantizo que con solo haber puesto la petición, la persona sintió paz, se sintió descargada, porque drenó la preocupación, drenó la ansiedad, aparte de sus propias oraciones, la oración que hacen nuestros grupos de intercesión. Y entonces lo puso allí. Y eso es lo que sucede. Si usted no hace esta acción de abrir válvula y drenarse, ¿qué va a suceder? Usted le comienza a gritar a sus hijos, usted le comienza a gritar a su cónyuge, usted comienza a perder la paciencia, comienza a irritarse. Así que esta es la parte que a nosotros nos corresponde.
¿Y qué pasa cuando usted y yo hacemos esto? Entonces, verso siguiente, verso 7. Y dice, cuando aparece esta pequeña palabra de apenas una letra, porque es una palabra de una letra, y, lo que significa que es en conclusión de lo anterior, o como un derivado de lo anterior. Dice, y, o sea que esto depende de aquello. Usted comienza la acción con oración, con rogativas, con peticiones, con acciones de gracias y, consecuencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Note que la paz de Dios es algo que usted nunca va a entender. Usted no puede ponerse en este plano: hasta que yo logre descifrar este asunto voy a tener paz. Hasta que yo logre resolver este conflicto, esta crisis, voy a tener paz. Sí, pero no. Sí, porque si lo resuelve se va a sentir tranquilo, tranquila. No, en el sentido que aunque haya crisis todavía sin resolver, la paz de Dios, que sobrepasa su capacidad de entender la vida, llegará hasta usted. Por eso la paz, bíblicamente hablando, es diferente a la del mundo. La paz del mundo totalmente es ausencia de conflicto y de crisis. Cuando en un país hay guerra, hay lucha armada, no puede haber paz. Entonces la paz es ausencia de conflicto. Espiritualmente, la paz no es ausencia de conflicto. Usted puede tener problemas sin resolver ahora. Usted puede estar pasando una temporada dificultosa en su vida y aún así tener paz por lo que estamos leyendo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda racionalidad, toda capacidad humana de solución. Esa paz, dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Y recuerdan que les hablé de esa palabra usando este texto hace unos domingos. Dice, la paz de Dios cuidará. Era el griego phroureo, según recuerdo, que básicamente el griego phroureo, que se tradujo como cuidar los pensamientos ahí y los corazones, phroureo básicamente es ser un observador de antemano, un observador que llega de antemano para montar guardia como centinela. Dios va a llegar anticipadamente, Él nunca llega después, va a llegar anticipadamente y Él va a montar guardia. ¿Dónde? En la mente suya. Sabe, tengo paz, no porque mi vida no haya sido conflictiva, mi vida ha sido sumamente dramática, pero tengo paz precisamente porque Dios es el centinela de mis pensamientos. Muchas veces me ha costado angustiado, muchas veces la turbación de alma ha sido muy grande, pero he podido dormir y he podido despertarme y he podido enfrentar la vida nuevamente a causa de que Dios llegó phroureo, a hacer ese efecto phroureo, a cuidar, llegar anticipadamente para ser un centinela de mis pensamientos. Entonces, en resumen, esta escritura lo que nos dice es lo siguiente. Uno, nos dice que la paz es un don de Dios, un don que recibimos de Él. Pero nos dice en el primer versículo que somos nosotros los que creamos condiciones a la paz también. Entonces usted no puede estar revolviendo su vida y esperando que Dios le dé paz. Usted necesita poner en orden su vida, usted necesita orar, drenarse, y entonces Dios le envía la paz. Es, como les dije, un trabajo de, como dijo Pablo, de colaboración. Pablo dijo que somos colaboradores de Dios. Entonces usted colabora con Dios, usted abre la válvula, usted se drena y entonces Dios le envía la paz como un don. Tremenda escritura, tremenda escritura. Pues dicho esto como introducción, entremos a lo grueso de nuestra enseñanza. Condiciones favorables a la paz mental. Nuestro tema es cuidar la paz mental. Yo no sé de usted, pero yo valoro la paz, porque paz es lo que nunca tuve, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi primera adultez. Paz no fue algo que no tuve.
Entonces valoro la paz. ¿Y cuántas personas a veces irresponsablemente para consigo mismas alteran su paz, amenazan su paz, literalmente le hacen terrorismo a su paz? Uno debe pensar todos los días, ¿vale la pena esta situación o no vale la pena? ¿Vale la pena esta discusión o es tirarle una granada, una bomba a mi paz? ¿Cuánto irá a durar este conflicto? Si este conflicto en los próximos 4 días se va a deshacer solo, ¿para qué alegar por eso? ¿Para qué discutir si solo vino y solo se irá? Entonces, cuando hablamos de cuidar la paz mental, tenemos que hablar de condiciones favorables que nosotros tenemos que proveerle a la paz mental. ¿Qué condiciones favorables podemos nosotros proveer? Número 1, primera respuesta. Debemos diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar en nuestras vidas. Lo reitero, diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar y aceptar la diferencia. Aceptar la diferencia. Comenzamos con mi esposa nuestro primer ministerio pastoral, dirigiendo juntos una casa de rehabilitación donde habían alcohólicos, drogadictos, en fin, gente con una vida muy, muy desarreglada. Trabajamos cerca de 2 años y medio en ese centro de rehabilitación. Lo teníamos aquí no muy lejos, en la colonia Matamoros, cerca de lo que era la Embajada de España en aquel entonces. Y una de las cosas que fui viendo trabajando con alcohólicos era este tema. Este tema es vinculante un poco con el asunto de los 12 pasos. Pero sabe, esto no es para un alcohólico, esto es para un ser humano, esto es para cualquier persona. Hay que diferenciar qué puedo yo cambiar, qué no puedo cambiar. Y lo que no puedo cambiar, no me queda más remedio que aceptarlo. Mire lo que digo en mi nota a continuación. Muchos pierden la paz por un constante forcejeo en que viven. ¿Forcejeo con qué? Con lo que no pueden cambiar. Estas personas están mal enfocadas. En lugar de estar luchando por cambiar lo que pueden cambiar, están luchando por cambiar lo que no pueden cambiar. Usted haga la diferencia. Lo que usted puede cambiar, lo que usted puede mejorar, lo que usted puede transformar, hágalo. Lo que puede cambiar, cámbielo. Lo que puede mejorar, mejórelo. Lo que pueda usted transformar, transfórmelo. Lo que pueda usted restaurar, restáurelo. Lo que puede usted reparar, repárelo. Lo que puede usted rehabilitar, rehabilítelo. Pero lo que usted ya se vio a todas claras que no puede, entonces usted lo acepta en paz. Usted acepta la diferencia. No puede estar en ese constante forcejeo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Mire cómo lo dice de golpe. Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de ustedes? Mire, es como una invitación. Vamos a ver. Como quien quiere entrar en un pugilato. Como quien quiere entrar en una discusión profunda. Vamos a ver, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Otras versiones antiguas dicen, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo. ¿Cómo subo este codo hasta acá? ¿Cómo? No se puede. Pero eso de añadir a la estatura un codo, en la mejor interpretación de la frase, que tiene que ver un poco con conocer los hebraísmos en la Biblia, la frase es añadir a la estatura un codo, tiene esta connotación, añadirle extensión a la vida. Eso es lo que quiso decir, añadir a la estatura un codo. Es lo que tiene que ver con los hebraísmos. Así como nosotros tenemos los hondureñismos, ¿no es cierto? Me voy a pata, dice la gente. Quiere decir que se va no en auto, ¿sí?
Entonces es una manera de decirlo. ¿Quién puede? Y mire qué palabra añadir, porque el forcejeo es eso. Mire, notémoslo en el texto primero. El forcejeo es esto. Dice, por mucho que se preocupe, puede añadir. Vivimos luchando por añadir de todo. Vivimos luchando por añadir aquí, añadir allá. Y notemos el vocablo que aparece en el texto. Añadir es una traducción directa del vocablo griego prostisemi. Y es interesante, prostisemi literalmente se traduce como colocar adicionalmente algo. Es decir, tratar de anexar o tratar de repetir o añadir una vez más o aumentar. Todo esto es la traducción válida del vocablo prostisemi, que se tradujo allá como añadir. Ahora note, hay cosas que uno puede colocar adicionalmente en esta vida, pero hay cosas que no. Lo que usted puede colocar adicionalmente, hágalo. Pero hay cosas que si usted ya no puede colocarle más, ¿para qué luchar por eso? Hay cosas que uno puede anexar. Usted puede anexar conocimiento. Usted puede anexar, no sé, muchas cosas que puede anexar a su vida. Pero hay cosas que no se pueden anexar. No se pueden anexar. Repetir. Hay cosas repetibles. Hay cosas no repetibles. ¿Sabe qué les digo a los casados? Hay personas irrepetibles. Hay personas irrepetibles. No se suelte usted de una persona que será irrepetible en su vida. Yo que he aconsejado 40 años a personas divorciadas, nunca volvieron a su primer amor. Siempre fue, sí, pero como a regañadientes, como diciendo, bueno, ¿sabe por qué? Porque si a usted le cortan un brazo o una pierna, le pueden poner una prótesis y le va a servir, y hay prótesis hasta con movimiento de dedos, pero no es la pieza original. ¿Saben? Nosotros hemos caminado 42 años casados y yo soy un tipo sumamente difícil, pero ¿saben? Qué bueno que queremos todavía la pieza original, que no queremos repetir lo que no es repetible. Así es que hay cosas repetibles. Usted cambie de casa, qué bien, cambie de auto, cambie de trabajo, cambie de look, haga lo que quiera. Vaya a hacer pesas al gimnasio y vuelva a ser un Tarzán, haga lo que quiera. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay cosas irrepetibles, y las cosas irrepetibles, curiosamente, son las cosas más importantes en esta vida. Así es que, y no significa, no crean que le estoy dando una bofetada si alguien ya tuvo un traspiés en la vida con el tema del matrimonio y está ya en otra etapa. No, no se preocupe. Usted solo agárrese del Señor. Agárrese del Señor, porque puede ser que en el caso suyo particular, la primera selección fue la mala, no la segunda. La primera usted tenía los ojos virados, ¿sí? Ahí no miró bien. Así que no se intranquilicen. Entonces, ¿qué condiciones favorables traemos para la paz? Lo primero, dije, es diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar y aceptar la diferencia. Segunda respuesta, debemos obligarnos a no fluctuar en puntos de vista, en criterios y en decisiones a tomar, salvo por la vía de haber madurado, de haber conocido más, de haber recibido mayor amplitud en nuestros conocimientos. Entonces sí, pero si es solo fluctuar por fluctuar, criterios, decisiones, en fin, eso es una mala costumbre. Hay personas que cambian demasiado pronto y eso no está bien. Hay que aprender a quedarse suficiente tiempo en una situación. Hay personas que se mueven antes de tiempo.
Hay personas que se desesperan y quieren moverse, quieren cambiar, cambian de opinión. No puede ser así. ¿Sabía usted que la palabra perseverancia en el griego de la Biblia significa estar suficiente tiempo en una situación? Eso es perseverar. Entonces debemos obligarnos, mire qué palabra uso, obligarse a no fluctuar en puntos de vista, en criterios, decisiones a tomar. Jesús lo dice con fuerza en su mensaje. Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, piense, ¿está usted en ese terreno? En ese terreno ambiguo de una cosa de más. No les digo que seamos extremos y que es blanco o es negro, es día o es de noche. No, yo sé que hay color gris que está entre el negro y el blanco. Yo sé que hay mediodía, que es lo que está entre en la mañana y la noche. No les digo que nos volvamos extremos, pero hay gente que está fluctuando demasiado. Piense, ¿se mueve usted en esa franja? Jesús llamó a esa franja cualquier cosa de más. ¿Se está moviendo usted en la franja del cualquier cosa de más cuando usted hace una lista de considerandos? No considera solo el sí, el no, el esto o el aquello, sino que se mete en una línea en medio. ¿Ha aprendido usted a caminar en un sendero en medio entre lo que es y lo que no es, entre lo que debo y lo que no debo, entre lo que me edifica y lo que no me edifica? He aprendido a hacer un camino en medio. Eso es peligroso. Mire lo que dice Jesús. Cualquier cosa de más, esa franja en medio, dice, proviene del maligno. O sea que no es Dios que inspira esto, proviene del maligno. Ahora, interesantemente, esto que se tradujo como maligno es interesante. Es el griego poneros, que literalmente se traduce como degeneración de la virtud original. Cuando usted se mete en medio entre el sí y el no, entra un proceso degenerativo. Le da un sí a algo y comienzas a dudar. No, es que no sé, no. Si ya tú llegaste al punto del sí y con la ayuda de Dios llegaste al punto del no, cualquiera de los dos, tú no puedes dedicarte a dudar en medio. Tú no puedes dedicarte a fluctuar en medio. Tienes que quedarte afincado en aquello que tú has decidido, porque de lo contrario entras en un proceso poneros, es una degeneración de la virtud original. Por consiguiente, poneros se traduce como algo calamitoso, algo en proceso de enfermedad, algo vicioso, algo lascivo, algo malicioso, algo malvado y literalmente, como algunas versiones de la Biblia tradujeron, del diablo. Lo que está diciendo es que es cosa maligna dedicarse a dudar de lo que uno no debe dudar. Hay cosas de las que uno duda, claro. ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? Mira, hasta el hombre está de acuerdo conmigo. ¿Tomo este trabajo o no lo tomo? ¿Le digo que sí a este muchacho o no, o paso de largo? O sea, hay cosas que es válido dudar un poco, pero no me refiero a dudar lo necesario, sino a personas que viven en esa franja de la duda todo el tiempo. Miren lo que dice Santiago de esto de estar pues fluctuando entre criterios. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 verso 6, segunda parte hasta el verso 8. Dice, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, sigue diciendo, llevadas de un lado a otro por el viento. Y mire la tremenda sentencia para la persona que duda demasiado. Quien es así, eso es sentencia. Lo que viene es una sentencia. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Verso 8.
porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Significa que mi indecisión y la suya aleja a Dios. Aleja a Dios. Dice, no piense, ni lo piense, que va a recibir un milagro, que va a recibir provisión, que va a recibir una solución milagrosa. Dice, quien es así, no piense, ni siquiera se atreva a pensarlo, que va a recibir cosa alguna del Señor, porque Él va a poner una barrera entre Dios y Él. Ella va a poner una barrera entre Dios y ella. ¿Cómo se llama esa barrera? Es la barrera de la indecisión, es la barrera de la inconstancia en las cosas que hace. ¿Usted cree que yo no me he querido ir de mi llamado? Claro que he querido abandonarlo, claro que sí, porque esta cosa no es sabrosa en ninguna manera, pero uno se queda donde Dios le tiene. Miren, una vez conocí a un pastor, yo lo casé, no era de nuestra organización. Me dice este pastor, ¿y por qué querés que te case? Le digo, no, me dice que ya me salí de la denominación y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, bueno, está bien, te voy a casar. Me caía bien el pastor. Entonces, él dijo algo que es bien interesante. Me dice, porque pastor René, me dice, yo me salí y ahora ando no sé qué y no sé cuánto, porque el reino de Dios no es un lugar, me dijo. Y en principio yo dije, sí, el reino de Dios no es un lugar. Pero saben, el reino de Dios no es un lugar, sí y no. No, en el sentido de que si Dios te tiene en una situación, si Dios te tiene en determinado escenario, cuidado con moverte de allí. Porque en ese caso el reino de Dios es estar donde a uno le tiene, donde Dios le tiene a uno, mejor dicho. El reino de Dios no es un lugar en el sentido que lo llevo en mi corazón. Y si yo me voy para Rusia, allá va el reino de Dios conmigo. Pero no es un lugar si me voy a Rusia y Dios me tiene en Tegus. Entonces, el reino de Dios no será un lugar, será el reino de Dios donde Dios quiere que yo esté. Habrá alguien al que le estoy hablando quizá esta mañana. Entonces vemos, dice, no recibirá cosa alguna del Señor por su indecisión, su inconstancia. Ahora, en el texto dice, porque quien duda, está dedicado el texto a la persona que duda. Dice el verso 6, porque quien duda. Eso que se tradujo como alguien que duda, en los textos originales viene del griego dipsukos o dipsike. Dis, que es dos, y psukos o psique, que es mente. Se traduce entonces dipsukos como doble espíritu, es decir, una persona vacilante en opinión o en propósito. En otras palabras, alguien de doble ánimo. Dipsukos literalmente se traduce como dos almas. Así, literalmente, dos almas. Hay personas que tú hablas con ella hoy y su alma se muestra de un modo, y tú hablas con ella mañana y te encuentras con otra persona totalmente diferente. Necesitamos mantenernos siendo lo que somos, pensando lo que pensamos, en la decisión que tomamos. No fluctuemos. Si tomamos esa decisión, ya dejemos de preguntarnos si lo hicimos bien o mal. Si usted tomó una decisión, ya la tomó. Ahora deje de estarse ahí cavilando en su mente, ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? Pero ¿y si hubiera hecho otra cosa? Pero ¿y si hubiera hecho, pero no lo hizo? Entonces ya deje de eso. Decidió. Ahora afínquese en lo que decidió. Agárrese del Señor y crea que a usted le va a ir bien en esa decisión que tomó. ¿Cuántos creen que les va a ir bien en las decisiones que están tomando? Entonces, esta segunda respuesta tiene que ver, y siempre hablando de cómo crearle condiciones a la paz en nuestras vidas, tiene que ver con dejar de dudar constantemente, romper, obligarnos a no fluctuar en puntos de vista, criterios y decisiones. Tercera respuesta: ¿cómo usted le crea condiciones a la paz
en su persona. Debe descubrir ciertos miedos en usted. Les llamaré esta mañana miedos supersticiosos, pues los miedos tienen distintas categorías. Estos son miedos supersticiosos que distorsionan la realidad, amenazan la paz. Le voy a decir algo. El género humano en términos globales, el ser humano tiene algo de pagano siempre y tiene algo de supersticioso siempre. Siempre. Es algo bien primitivo que está detrás del conocimiento, detrás de la buena racionalidad. Ahí hay un área oscura en todo ser humano, donde el ser humano es proclive a volver a ser pagano. ¿Sabe por qué es el amor al dinero? Ese es un paganismo. El amor a las cosas materiales es paganismo. Hoy día es objeto de paganismo el cuerpo humano. Hoy día es una cosa que hay que exaltar, la belleza perfecta del ser humano, y por eso los que somos más rellenitos vivimos sufriendo en una sociedad que hoy día verse bien y estar sano es ser delgadito. Pero si no soy delgado nunca he sido. Entonces quedo en la lista de los que no sé. Esas son formas de neopaganismos. Dinero, material, el cuerpo humano vinculado a una cultura hedonista, que es la cultura del siglo XXI. Pero en fin, entonces, ¿qué sucede? Dentro de esa área primitiva hay un paganismo que puja por salir en nosotros, y hay ideas supersticiosas que todavía están allí. ¿Sabe cómo yo lo noto? Personas que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Y miedo a la oscuridad de qué? Fantasmas no existen. Los muertos, aunque quieran, no pueden volver. ¿Qué hay? Lo único que se puede mover en los ambientes son malignidades que pertenecen al mundo de lo oculto, de lo maligno, entidades malignas, satánicas. Pero de ahí, no es que le tengo miedo. Ay, entonces, ¿qué? ¿Y no es cristiano usted, pues? Entonces, en ese tipo de reacciones de la gente se ve que hay miedos primitivos y miedos supersticiosos en las personas. Déjeme describírselo para que vea que esto es más viejo tan viejo como la humanidad. Mateo capítulo 14, verso 25 y 26. Note lo que leemos. Haga cuentas con lo que leemos. En la madrugada, ya que estoy hablando de miedo supersticioso en la noche, en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Por supuesto, yo sé que si Jesús se les presenta caminando en el lago a pleno mediodía, ellos capaz que se tiran a caminar, a salirle al encuentro, a caminar sobre las aguas. El hecho que los va a inquietar no es ver a Jesús caminando sobre el agua, sino que lo que vuelve raro el episodio es que es de noche, en la madrugada. Si esto pasa en pleno día, todo el mundo a cantar alabanzas. Pero como pasa de noche, note cómo van a emerger los miedos supersticiosos. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. De día no hubieran pensado que era un fantasma. De día hubieran dicho: este es nuestro líder, este es nuestro a este es al que seguimos nosotros, este es el que hace milagros. Pero como era de noche, algo allí adentro, algo detrás de la razón que todavía está activo, les dijo: pero es un fantasma. Y si usted dice es un fantasma, es de nos vemos, hermano. Sí, salir corriendo.
La frase "es un fantasma" denuncia los miedos supersticiosos que todavía se anidaban en los discípulos. ¿Y por qué les hablo de esto? El miedo supersticioso de papá murió a los 56 años, me refiero a don Andrés Peñalba, mi padre. Papá murió a los 56. Y cuando yo tenía 40, cuando yo tenía 42, 45, 47, cuando cumplí 50, bueno, no me acuerdo cuando celebré los 50 años. Mi esposa me acuerda y me dice, y acordate que estábamos viendo en tal lugar. No me acuerdo, porque puede ser que miedo supersticioso, papá murió a los 56, ¿será que me acerco ya a mi día? Yo a papá lo he rebasado ya, si me viera papá. Todo lo que él no pudo, yo sí pude. Esa frase denuncia miedos supersticiosos, se anidaban en los discípulos. Mire, el vocablo fantasma literalmente no crea que es una traducción ahí que le dieron vuelta, que la retorcieron para que encajara. No, se traduce al español fantasma del griego fantasma. Literalmente es la palabra griega fantasma, que a diferencia de la palabra del vocablo en español, que es con F, se construye con P y H, fantasma. Es decir, un espectro, un espíritu. Yo le pregunto, ¿qué miedos supersticiosos tiene usted? ¿Sobre la muerte? ¿Sobre la enfermedad? Hay personas con miedos supersticiosos a bancarrotas financieras. ¿Y sabe de dónde viene ese miedo a la bancarrota financiera? Porque de niños vivieron una bancarrota de su papá, de su mamá tal vez. Y aquello les caló como niños tan hondo, vieron tan angustiados a sus padres en esa mala etapa financiera, que crecieron con esa cosa de que algo les va a pasar. O quizá alguien falleció de ciertas circunstancias y le parece que va a morir de lo mismo. Yo le voy a decir una cosa, usted no va a morir de lo mismo, usted va a morir de lo que Dios quiere que usted se vaya, y desde ya pídale al Señor irse de este mundo en la forma menos dramática, menos accidentada, menos complicada. Usted quiere irse lo más tranquilo al otro lado. ¿Cuántos quieren irse así conmigo? Pues ese es el boleto que yo estoy queriendo tener de Dios. En cuarto lugar, ya voy cerrando. También usted, para crearle condiciones a su paz mental, debe discernir las artimañas del maligno para desviar sus pensamientos. El diablo es diablo y no es de gusto, se lo digo. El diablo no es caricatura. Que usted ve esas caricaturas de un ser con unos cuernos y una cola que da más bien risa. No, perdóneme. Eso es una invención. El diablo de caricatura no tiene nada. El diablo es la malignidad convertida en un ser. Es un ser que se degeneró. Era un ángel de luz, de lo mejor de la corte celestial. Los conocedores del texto bíblico se han atrevido a sugerir que Satanás era un músico en lo mejor del altar cercano a la presencia del Señor, y se degeneró y fue expulsado con todos sus seguidores de los ámbitos celestiales. Fue expulsado antes de que la tierra, como la conocemos nosotros, fuese creada. Cuando dice la Biblia en el primer versículo de toda la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía, esos seres malignos ya habitaban allí. Fueron lanzados antes de la creación. Entonces, cuando hablamos de Satanás, no crea que estamos hablando de un muñequito. Estamos hablando de la maldad en su esencia más indescriptible. Y él, que no tiene poder, se lo aclaro, Satanás no tiene poder. El único poder que tiene es el poder del engaño. Cuando usted encuentra una persona intrigante, maliciosa y engañadora,
esa persona camina al influjo de los poderes malignos. Porque el engaño es lo que Satanás tiene a su favor. Quiso engañar a Jesucristo antes de comenzar su ministerio, ahí en el huerto, en el desierto. Mira, cambia estas piedras en panes, tú puedes. Quiso engañar a Eva y lo logró. Con que Dios ha dicho que no coman nada de esto, entonces ¿para qué los pone en este lugar tan lindo? Y Eva se atreve a discutir con un hábil engañador. Con el diablo no se platica. No le dice Eva toda ingenuamente, no es que no comamos de todo esto, es de aquel que no debemos de comer. Mire, usted comienza a platicar con el diablo y ya comenzó mal. Porque usted no le va a ganar. Él es el engañador por naturaleza. Entonces Él tiene artimañas para desviar nuestros pensamientos. Mire cómo lo describe Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Pero me temo, dice. Es la preocupación del cielo. Es la preocupación del cielo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, porque de eso estamos hablando, de mantener la mente en paz. Note que está hablando de una artimaña mental específicamente. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Satanás quiere engañarnos a todos nosotros, todos los días. Y mire qué palabra usó Pablo, que los pensamientos de ustedes sean desviados. ¿Qué quiso decir con desviar? Lo que quiso decir es del griego theiro, echar a perder por cualquier procedimiento. Eso es desviar, arruinar algo, echarlo a perder utilizando cualquier artimaña, cualquier subterfugio, cualquier mecánica, cualquier procedimiento. En otras palabras, es llevar a la ruina, sea por influencias morales o mediante acciones o influencia para depravar algo. Es decir, equivale a corromper, a contaminar y a destruir. Yo le pregunto, ¿hay algo que usted ha permitido Satanás corrompa en su mente? ¿Hay algo que usted ha permitido que Satanás contamine en sus pensamientos? ¿Hay algo que usted ha permitido Satanás esté destruyendo en sus pensamientos? Tenemos que discernir cuando algo no es ni humano ni de Dios, porque solo hay tres rutas: o es mío, es humano, o viene de Dios por su espíritu, su palabra, o viene del maligno. Solo puede ser humano, que es terrenal, celestial, hablando de lo divino, o diabólico. No hay más. Entonces piense, sus decisiones, sus actividades, sus relaciones, cómo usa su dinero, cómo usa su sexualidad, piense en todo. Y usted no puede permitir servirle de esponja al enemigo para que esté metiendo cosas. Lo dijo Lord Byron: la mente del ser humano se expande. Una vez que usted pone un pensamiento, un conocimiento, una idea, un algo en la mente humana, nunca vuelve a ser lo que era. Cuando Satanás siembra su mente, usted va a tener que luchar años tratando de limpiarla. Así que no preste su mente al enemigo. Son entonces 4 maneras como proveemos condiciones a la paz en nuestra mente. Lo primero, según lo que estábamos enfocándonos, hay que diferenciar lo que se puede de lo que no se puede cambiar y movernos solo en lo que podemos cambiar. Lo otro, aceptarlo. 2, debemos obligarnos a no fluctuar más
decisiones que tomamos, puntos de vista, criterios que ya están bien formulados en Dios. 3, debemos nosotros también de descubrir los miedos supersticiosos que todavía están anidados en nuestra mente, que distorsionan la realidad como distorsionó lo que vieron los discípulos creyendo que era un fantasma y amenazan la paz. Y 4, debe usted discernir las artimañas del enemigo para desviar sus pensamientos. Hemos hablado de cuidar la paz mental. ¿Habrá alguien que aprendió algo esta mañana? Qué bueno, me alegro mucho. Me alegra mucho. Ahora solemnemente nos ponemos en pie. Quiero orar, impartir desde este punto donde me encuentro hacia su mente. Así que va a ser una oración importante, especial. Les ruego no desconcentrarse. Vamos a orar. Orar es importante. Cada vez que Dios le dé una palabra, usted ore y recíbala y dígale: Señor, que esa palabra moldee mi vida, que esa palabra gobierne mi mente, mi corazón. Antes de orar, vamos a levantar muy, muy dulcemente, tiernamente nuestras voces delante del Señor. Digamos: me das la paz, perfecta paz. Gracias, Señor. Es la paz que el mundo nunca me quitará. Alce sus manos, reciba de Dios. Es la paz que hace cantar mi corazón con su canción de amor. Me das paz, Perfecta paz. perfecta paz. Lo decimos nuevamente. Me das la paz, perfecta paz. Es la paz que el mundo nunca me quitará. Es la paz que hace cantar mi corazón con su canción de amor. Me das la paz, perfecta paz. Reciba usted paz de Dios. Reciba paz de Dios. Me das la paz, perfecta paz. Es la paz que el mundo nunca me quitará. Es la paz que hace danzar mi corazón con su canción de amor. Me das la paz, perfecta paz. Padre, en esta hora, además de invocar tu nombre, vengo a hacer una impartición sobre cada mente de los que están aquí presentes, de los que están atentamente siguiendo este mensaje en la televisión, escuchándolo en la radio. Te hablo a ti, hombre. Te hablo a ti, mujer. Le hablo a aquella parte de tu persona, de tu integración, que no logras dominar, que no logras gobernar todo el tiempo. Es tu pensamiento. A veces tu pensamiento va por un rumbo,
una ruta completamente diferente. A veces el pensamiento se revela a tu voluntad, tú quieres una cosa, pero el pensamiento se libera de tu voluntad y corre en rebeldía hacia otro punto. En el nombre de Jesús, hablo que todo agente perturbador de la paz en tu persona sea neutralizado. Trátese de malos recuerdos, trátese del reflejo de experiencias traumáticas en tu persona, cosas malas que te pasaron, sean miedos supersticiosos, sea cosas que te hayan inculcado antes de la llegada de la palabra de Dios a tus pensamientos. Todo agente perturbador de la paz comienza a ser neutralizado milagrosamente ahora mismo. Alza tus manos, recíbelo de Dios. Hay algo milagroso que comienza a activarse. Pensamientos dominantes, pensamientos esclavistas, pensamientos que te hacen creer lo que no eres, que te hacen anticipar cosas que nunca te sucederán porque no están en el plan de Dios para tu vida. Pensamientos de que a ti nadie te ama, o pensamientos de que tú eres una persona camino al fracaso en la vida, pensamientos acerca de morir, de enfermedad, pensamientos de que tus hijos después de ti sufrirán cosas que tú no vas a poder evitar, pensamientos sobre enfermedades hereditarias de origen espiritual. En el nombre de Jesús pido un aniquilamiento de esos pensamientos porque no provienen de Dios. Pido que los pensamientos de fe sean los pensamientos que triunfen en tu vida. Pido que esa sombra que te persigue de ese fracaso de vida que tuviste, esa sombra no te perseguirá más. Hay pensamientos de automenosprecio en tu vida. Pido que todo pensamiento de automenosprecio sea totalmente diluido en tu mente, en tus pensamientos. Todo temor se diluya como niebla que se va con la llegada del sol en la mañana. Todo pensamiento que no proviene de Dios, todo pensamiento que no te ayuda a construir vida en el nombre de Jesús, se destruya. Y ahora recibe pensamiento nuevo, estructura nueva, paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios llegará anticipadamente como un vigilante cuando los pensamientos quieran volver a conquistarte, a dominarte, a invadirte, a esclavizarte. Dios se encargará de llegar y Él volverá a barrer la casa para ti, la casa de tu mente y de tu corazón. Si has estado viviendo a expensas de un pensamiento recurrente, de algún estado obsesivo, si le tienes miedo a tu edad, dices: vamos, tengo casi 50 años y no he logrado todo lo que quiero en la vida. Ese pensamiento se deseche. Tus mejores capítulos no son los que ya pasaron. Tus mejores capítulos son los que están por venir. Vas a triunfar, te esperan todavía capítulos de triunfo. Lo hablo en el Señor para ti y lo inserto en la página de tu historia personal. Y lo declaro implantado en tu espíritu. Pensamientos de bien y no de mal, para que tengas el fin que tú esperas, pero un fin positivo, un fin de victoria. Que las primeras puertas de oportunidad se abran en tu mente. Que las primeras bondades en tus circunstancias comiencen en tus pensamientos. Mírate no como temes verte, mírate como quieres verte.
¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Cómo te ves en 20 años? Mírate ya como quieres verte, no como temes verte. No te mires en tus pensamientos en una silla de ruedas. No te mires en tus pensamientos en una cama de hospital. No te mires en tus pensamientos en una covacha viviendo. No te mires en tus pensamientos manejando un auto que es una carcacha. No te mires en tus pensamientos haciendo cuentas, contando cada centavo. Mírate como quisieras estar en el Señor. Mírate bendecido, mírate prosperado, mírate engrandecido, mírate sano, mírate con bendición, mírate con fruto, mírate con cosecha, mírate con éxito. La Biblia lo dice, que somos llamados para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te puede apartar del propósito de Dios en Cristo Jesús. Cristo vino a sufrir a la cruz para conquistar tu vida. Él subió a la cruz, Él sufrió los clavos, Él sufrió la corona de espinas, Él sufrió los golpes, Él las escupitinas, a Él le mesaron la barba. Y eso es para que tú puedas estar por encima de esos dolores. Alza tus manos y en tu espíritu di: yo me levanto sobre lo que han sido mis dolores. Me coloco espiritualmente por sobre mis dolores, por sobre mis pérdidas, por sobre mis tragedias, en el nombre de Jesús. Me declaro ya no derrotado, ya no un fracasado, sino un completo conquistador. En el nombre de Jesús, recíbelo, lo implanto en tu espíritu y lo sello en el nombre de Jesucristo, con su autoridad, con la autoridad de su palabra. Y pido que este sello ni siquiera lo administres tú, que lo administre el Espíritu de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Ahora, dale gracias al Señor. Y si quieres pegar un buen grito, hazlo. Sí, Señor. Saben, aquí no estamos perdiendo el tiempo, estamos equipando un ejército para vivir en victoria. Dios les bendiga, tengan una semana espectacular. Estamos por aquí el próximo domingo. Dios les bendiga. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.